Mateo, vamos a leer dos citas que son paralelas. Estas dos citas son paralelas, o sea, es decir, van casi mano de la mano una con la otra. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo 21, versículo 33. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Dice la palabra del Señor: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ahora vamos a ir a Isaías, capítulo 5, versículo 2. Ahí atrásito, un par de siglos atrás, pero páginas en nuestra Biblia. Ahí atrásito, Isaías capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 21. Dice: ahora cantaré por mi amado el cántico de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese fruta, uvas, y dio uvas silvestres. Amén, amén y amén. Entonces, lo que me llama a mí la atención en estos dos pasajes bíblicos que leímos, lo que el Señor estaba narrando al principio, dice, habla de un padre de familia, pero luego aquí el profeta Isaías habla con respecto a su amigo que tenía una tierra fértil. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos tierra fértil? Todos somos tierra fértil. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, amén. Ser tierra fértil. Pero luego dice que el mismo padre de familia, que es el amigo, como dijo Juan el Bautista, yo solo soy el amigo del novio, refiriéndose al ministerio profético. Dice, cantaré por mi amigo, o sea, conocía al amigo y lo que el amigo tenía y lo que el amigo quería hacer. Y luego viene el Señor Jesús y habla con respecto a un padre de familia, refiriéndose al padre, amén. Entonces resulta que es la misma persona, la misma historia, pero con narrativas totalmente diferentes. Pero hay algo que me llama la atención de todo esto, porque dice que la había cercado. Y cuando hablamos de un cerco, ¿de qué estamos hablando? De un cerco. ¿Para qué sirve un cerco? Más que para proteger una propiedad, amén. De hecho, desde los principios, cuando se empezaron a asentar los reinos, los palacios, siempre se procuró hacer cercos. De hecho, está la gran muralla china. Dicen, a mí no me consta porque todavía no he tenido el privilegio de verlo desde la luna en el espacio, pero dicen que es una de las 7 maravillas de la tierra que se pueden ver desde las torres espaciales. Entonces siempre ha habido la necesidad de proteger. Entonces lo que el Señor hizo aquí fue lo primero que hizo, refiriéndose al pueblo de Israel, y los que estamos aquí somos el Israel de Dios, amén, el Israel espiritual. Recordemos, está el Israel terrenal, el Israel espiritual, que somos nosotros. Entonces viene el Señor y forma un pueblo, y lo primero que le pone es una protección. Pero ¿qué tipo de protección? La Biblia nos enseña en Job capítulo 1 versículo 10 que hay tres círculos de protección. El primer círculo le dice el Señor, le dice al diablo, dice que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de él, entre ellos estaba el diablo, y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Justo, recto, no hay otro como él. Y le dice: si lo has rodeado de protección a él, a su familia y sus pertenencias. Entonces nosotros tenemos la protección de Dios, pero también todo lo que atañe a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nietos, los que tienen nietos, bisnietos, los que han alcanzado a ver bisnietos, tienen esa protección de Dios, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Porque el salirnos de la voluntad de Dios nos saca de la protección de Dios. Para muestra un botón, el hijo pródigo estaba en la casa del padre, amén. Y cuando salió de la casa del padre, ¿qué fue lo que pasó? Salió de la protección de la casa del padre.
echó a perder todas sus riquezas y terminó comiendo, casi terminaba comiendo con los puercos, hasta que entró en su razón, entró en sí y dijo: regresaré a la casa de mi padre. O sea, tiene que haber ese cambio de mente, de ver nuestra situación y regresar a la casa del Padre para cumplir la voluntad del Padre. Entonces me llama la atención esto, le pone la protección primero, y Job tenía los 3 círculos, lo que se le conoce como 3 círculos de protección: la protección propia, familiar y de sus bienes. De hecho, cuando le fueron a dar la noticia, dicen: tus hijos estaban celebrando y cayó, el viento tumbó la casa y cayó sobre ellos. Luego vinieron unos saqueadores y mataron a todos tus criados, solo yo pude escapar y se llevaron todo tu ganado. Dice que no había terminado de darle la mala noticia el primero cuando llegó el segundo, y después sobre su piel le cayó a él una enfermedad. O sea, los 3 círculos de protección pareciera que se le fueron quitados. Estamos, o sea, sí me lo estoy dando a entender, amén. Entonces pareciera que se le fueron quitados los 3 círculos de protección, pero él estaba en la voluntad de Dios. Pero por eso el Señor le dijo: pero no toques su carne, no toques su alma. A él básicamente todavía tenía la protección del Señor. Y todo el proceso que pasó Job fue un proceso un poco duro. ¿Cuántos pudiéramos decir: yo aguantaría un proceso de esa manera? Hermanos, y a veces a nosotros cuando nos damos cuenta que la tarjeta de crédito por algún motivo desconocido, quién sabe por qué, pero ya no pasó, y uno empieza a reprender y saca una tarjeta y luego saca la otra, y cuando menos se acuerda están todas al tope y ya no puedo ni siquiera comprar un café, y empieza la gran pena de la gente. ¿Cómo le voy a hacer para pagar? ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para aquello? Y se empieza a afligir. Ahora pongámonos en los zapatos de este hombre de Dios. Luego no solamente eso, nos damos cuenta que el libro de Proverbios, cuando habla aquí en Isaías 5, dice que le puso una torre. Y Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, el justo correrá a él y será levantado. Entonces nos damos cuenta, viene el Señor y toma al pueblo de Israel, lo cerca con protección, le pone una columna de fuego y le pone una nube, lo cuida, lo protege, el ángel de Jehová va delante de él. Esa es la torre de protección. El pueblo de Israel, el espiritual que somos nosotros, es lo mismo. Tenemos esa torre de protección, porque nosotros, dice que el que confía en el Señor no será avergonzado, y todos nosotros confiamos en Dios, amén. Entonces luego dice que más adelante que quitó las piedras, pero para quitar las piedras, la palabra aquí empleada en el original no es piedra como lo que nosotros conocemos como Eben. Eben del hebreo es una piedra. La palabra que se usa aquí en este versículo es la palabra que se usa para apedrear. Y cuando hablamos de apedrear a alguien, en su contexto de lapidación, que es de tirar piedras, matarlos a pedradas, lo primero que se me viene a memoria a mí es la mujer agarrada en el hecho de adulterio, amén. Y luego otra cosa que se me viene también es en el libro de Éxodo. ¿Cómo es que el Señor viene y le dice al pueblo de Israel que si un buey corneaba a alguien, el buey tenía que morir apedreado? Y si el dueño sabía de que esta ya era una costumbre del buey o del toro, no solamente iba a morir el toro, sino también el dueño. Entonces para cuando usa esta palabra de quitó las piedras, está hablando de una lapidación. La lapidación es muerte. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Llevó la muerte por nosotros, amén. Entonces hasta aquí, viéndolo de la forma en la cual lo estamos desglosando un poco, nos damos cuenta que el Señor lo primero que hizo, vio la tierra y que era fértil, le puso protección, habitó su nombre en medio de la tierra. Luego escogió buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo es la buena semilla. Porque aquí dice en el 2, dice la había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. En inglés dice choice vines, dice, o sea, choice de lo más bueno, pues de lo más bueno, lo más mejor, digo yo. Eso lo escogió las mejores
semillas y las plantó, que es su evangelio. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que viene el Señor y hace más adelante? Dice, edificó en medio de ella una torre, que estamos hablando de la protección del Señor, e hizo un lagar. Y cuando pensamos en un lagar, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? ¿Para qué sirve un lagar? Dijéramos en Guatemala un wine press, dijéramos, ¿verdad? Es donde el vino se machacaba antes. El lagar era como una pileta donde tiraban todas las uvas para hacer el vino, y después de lavarse los pies tenía como un tipo portería, lo cual también puede tipificarnos la letra Tav del hebreo, que viene siendo casi así cerrada también. Y agarraban un cordón y lo enrollaban y empezaban a brincar sobre las uvas, pero sin destripar la semilla, porque si destripaban la semilla se hacía agrio el vino. Tenían que tener mucho cuidado de la manera en la cual destripaban la uva para no echarlo a perder el vino. Entonces viene el Señor y pone un lagar. Ahora, a nosotros, ¿de qué forma podemos identificar y ver ese lagar? ¿Qué podemos entender? Si dice el Señor, yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? Es una planta de uvas. Y ustedes son los pámpanos, o sea, nosotros. ¿Y qué son pámpanos? Son las ramas. Dice, toda rama que da fruto va a ser podada. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y la rama que no dé fruto va a ser cortada y echada al fuego. Entonces, si nosotros no damos fruto, y aquí es donde me quiero detener, porque en medio de la lucha y la prueba, porque ahí es donde nosotros somos exprimidos. Nos exprimen nuestro orgullo, nos exprimen nuestra vanidad, nos exprime el Señor de nuestra arrogancia, nos exprime el Señor de nuestra autosuficiencia, nos quiere exprimir el Señor de todo lo que somos nosotros. Y ese proceso duele, ese proceso es doloroso, cuesta, porque ¿a cuántos nos gusta que nos humillen? A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta que nos señalen y se rían de nosotros? A nadie, pero a veces nosotros lo hacemos a espaldas. ¿A cuántos nos gusta que nos critiquen? Pero nosotros lo hacemos de espaldas. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos pasando por las pruebas, estamos puestos ya en el lagar, y el que nos está sacando el jugo es el Señor. Obvio, Él no va a destripar su buena semilla en nosotros para amargarnos, pero sí va a sacar el jugo de nosotros, esperando que el jugo sea dulce y agradable a su paladar. Pero luego, ¿qué es lo que dice más adelante? Y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Y entre las uvas hay diferente calidad de uvas, pero hay una uva que se llama la uva Concordia, o Concord, como decimos también en inglés. Y esa uva es grande, es hermosa la uva, moradita, dulce. Entonces, la uva silvestre es otra más chiquitita, descolorida, agria, que no tiene buen sabor, que puede tal vez a la mejor, y eso a la mejor, para comérsela uno con un yogur, porque es ácida. Y todavía el yogur acá agarra un sabor agridulce. Pero para ustedes que son fitness, ¿verdad? Que comen yogur sin azúcar y nada procesado, sino que todo así recién salido de la vaca, puro bueno, entonces no les agarraría buen sabor y ni le diera buen sabor esa uva a la leche. Pero ¿qué es la leche? Hablábamos el viernes que la leche es la doctrina. Dijo el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada. Entonces nos damos cuenta, el Señor espera uvas buenas, pero ¿qué tipo de vid somos nosotros? ¿Estamos dando uvas buenas o estamos dando uvas agrias? Aquí dice la palabra que dio uvas silvestres. Pero si la semilla era buena, porque la semilla de la palabra es buena, amén. Entonces, ¿cómo es que dio uvas silvestres? Porque yo no puedo sembrar un maíz y esperar que me salgan pimientos. Si sembré un maicito, me va a salir una milpa.
Entonces tuvo que suceder algo que corrompió la semilla. Tuvo que suceder algo que echó a perder el fruto. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida que echa a perder el fruto que debemos de dar nosotros? Porque es el Señor Jesús dijo, el padre de familia, y luego viene aquí el profeta Isaías y dice su amigo. Relacionando, volvemos otra vez a lo mismo, de los frutos. ¿Qué fruto damos nosotros? Cuando estamos siendo puestos en el lagar, ¿cuál es nuestra reacción? ¿De qué manera pensamos? ¿De qué manera reaccionamos? Ya sea una dificultad conyugal. Porque déjame decirte, hermano, ¿cuántos queremos que el Señor restaure la vida de nuestros hijos? Yo, como te decía con anterioridad, yo tengo 2 hijos que están fuera del camino del Señor, por los cuales sigo intercediendo y sigo orando, y también por los hijos de los que estamos en este lugar, que pues a veces no los vemos, o sea que los tenemos en oración, amén. Entonces, pero lo que le llama la atención es que para restaurar, porque la palabra dice que es bendito el fruto del vientre. La mujer es como una vid, pero lo que quiero llegar es entonces, nosotros como vid, como fruto, ¿qué es lo que estamos dándole al Señor? Si la semilla fue buena y es buena, ¿qué fue lo que sucedió de un punto al otro? Somos nosotros de esas uvas concordia que son dulces, grandes, así gorditas, que ven bien ricas. ¿Cuándo las hemos visto? No me están pagando por hacer propaganda, ¿verdad? Pero en el Whole Foods y en el Sprouts se miran ese tipo de uvas. Si va a la Walmart no las va a encontrar, creo yo, ¿verdad? Porque dirían, ahí puro retazo te venden. Pero lo que quiero llegar es, nos damos cuenta, las uvas deben de ser dulces. La palabra fue implantada en cada uno de nosotros. Entonces, para que todo esto se dé fruto, lo primero que nosotros necesitamos de buscar y de anhelar es la restauración matrimonial. Restaurándose el matrimonio, se restaura la familia. Restaurando la familia, se restaura todo lo demás. Pero nosotros no podemos esperar pasar al punto 3 sin pasar primero por el punto número 1. Porque es ilógico, amén. ¿Cuántos pueden salir del edificio sin pasar por las escaleras o pasar por la salida? Nos quedamos encerrados. Tenemos que pasar de un punto al otro punto para llegar afuera. De la misma manera en el Señor. Queremos y anhelamos la restauración y que el Señor toque la vida de nuestros hijos. Hermano varón, tú que estás en este lugar, amén. Tampoco los varones, gloria a Dios. Voy a ver otra vez, hermano varón, tú que estás casado y estás en este lugar, amén. ¿Qué es lo que nos manda la palabra? Esposos, amad a vuestras esposas y no sean duros, no sean ásperos, no las tratemos como vaso de preso, dice, ¿verdad? Ya que porque dice que son un vaso delicado y el vaso de preso es un vaso así, pocillo le dicen en Guatemala, que es como de peltre. Y así en las películas así agarran ese vaso. Entonces, ¿y qué es lo que le demanda a la mujer? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Amén, hermanitas. Al menos se oye un amén el de mi esposa, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, no se puede hacer una cosa sin la segunda. Y el apóstol Pablo dice en Corintios, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras esposas. Lo primero es la sujeción. ¿Pero por qué? Porque uno de varón se está sujetando a la palabra de Dios. Uno de varón no puede esperar la sujeción de parte de la esposa si uno no se está sujetando a la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta, todo esto nos lleva también. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque son frutos. La obediencia es algo que debe de ser en nosotros, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero ¿será que toda la iglesia a nivel mundial se sujeta a la palabra de Dios? Hoy en día el evangelio ha sido corrompido por el ser humano y no es el evangelio de Cristo que han corrompido, sino como dijo el apóstol Pablo, se hicieron a ellos predicadores, buscaron predicadores que les dijeran lo que ellos quieren escuchar, lo que a ellos les gusta escuchar, porque les dio comezón por oír, parafraseando un poco. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos de dar frutos.
Pero hay diferentes tipos de frutos y de eso hablábamos el lunes en el discipulado. Porque hay frutos que nos ayudan a nosotros. Nos damos cuenta que los frutos, si nosotros no tenemos frutos, cuando dice la tsunamita en el Cantar de los Cantares, venga mi amado a su huerto. Y este es un huerto, amén. Y el huerto es un lugar de deleite, es un lugar de delicia, es un lugar de placer, es lo que significa Edén. Es un lugar de paz y tranquilidad. ¿Y qué era lo que había en el Edén? Un huerto. ¿Y qué había ahí? Un matrimonio, que luego tuvieron hijos. Donde debe de haber paz, tranquilidad y amor, pero todo obediencia. Porque ¿qué fue lo que sacó al ser humano a esta creación de la presencia de Dios? La desobediencia. La desobediencia. Por eso a veces nosotros queremos ser más condescendientes con nuestros hijos. Queremos ser más buenos de lo que Dios es. Aparentamos nosotros ser más buenos. Porque cuántas veces, a veces uno de hijo desobedece, ¿verdad? Y a veces pasa uno, yo puedo hablar tanto como hijo como padre, a veces pasa o te pasan por alto todas las abusiveces. Pero el Señor, no coman de este fruto porque van a morir. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Comieron y después lo sacó el Señor. ¿Por qué? Porque su corazón se desvió. Por eso hablábamos, ¿qué fue lo que le pasó a la semilla en el proceso de crecer y dar frutos que le dio aquí al amigo, al padre, uvas agrias? ¿Y qué frutos estamos dando nosotros? Porque hay frutos, hermanos, los 12 frutos que son del Espíritu Santo, porque nosotros debemos de dar frutos. Dijo Juan el Bautista, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos que hay de nosotros. Pero luego los frutos del Espíritu Santo, que nos los enseña Gálatas 5:22. Luego lo enseña Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y luego lo vuelve a agregar otros 2 frutos, lo que viene siendo el evangelio, Efesios 5:19. Para hacer un total de 12 frutos, no 9 frutos, porque hemos leído en Gálatas 5:22 que dice, más los frutos del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, dominio propio, paz, mansedumbre, bueno, todos los frutos del Espíritu, los hemos leído, pero hay otros 3. Pero entre ellos está el fruto de labios que confiesan su nombre, que hablábamos el domingo pasado. Ese fruto de labios que confiesa su nombre, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que nadie puede decirle Señor, Señora, Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros le decimos Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Y confesamos su nombre. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, son 12 frutos, pero dentro de los 12 yo me tomé la libertad, tal vez, de lo que yo puedo entender. Si el Señor te ha dado a ti algo totalmente diferente, podemos dialogar. Me gusta aprender, me gusta ser enseñado, pero lo que yo pude ver es de que de estos 12 frutos hay 4 frutos que nosotros debemos de procurar, no de que sean los únicos, pero que sí tienen un poco de mayor importancia, aunque todos son importantes. Pero hay 4 que nosotros debemos de procurar dar, 4 frutos, y ese es el amor, la paz, la fe y la mansedumbre. ¿Cuántos estamos dando esos frutos? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron al Señor, un intérprete de la ley, se le acerca al Señor en el libro de Marcos, lo vemos en los evangelios, y le dice, Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice, Señor, amarás al Señor. Escucha, oh Israel. Primero le menciona el escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. El primer mandamiento, creer que Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento, amén. Y amar al Señor. ¿Cuántos pueden decir yo no amo al Señor? Sería imposible decir uno que no ama a Dios, amén. Porque ¿qué no ha hecho Dios por nosotros? Si nos ha dado lo más grande y lo más bello que había en el cielo para nuestra salvación. Amar al Señor, podemos decir que es fácil, amén. Todos podemos decir, Señor, yo te amo. Y hemos dicho, es bueno amar, pero también enamorarnos de Él es otra cosa totalmente diferente. Pero luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.
Y luego dice la palabra y nos manda a amar a nuestros enemigos. Entonces ahí ya hay 4 personas a las cuales debemos de amar. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Luego, a nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo, porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego el prójimo, pero ¿cuál es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? El Señor Jesús viene y da la parábola de el buen samaritano, lo cual ya la hemos escuchado y la conocemos. Lo que me llama la atención de esto es que le dice a los que le preguntaron acerca de la parábola, cuando se las narra, les dice, ¿cuál es el prójimo de este que estaba tirado y herido a la orilla del camino? El que le ayudó, le dice. Ok, le dice el Señor, bien has contestado, le dice, ahora ve y haz lo mismo. Pero nos damos cuenta que el que le ayudó fue un samaritano, al que descendía de Jerusalén. Le ayudó un samaritano. Y el Señor les pone el ejemplo del samaritano porque en aquellos tiempos había una enemistad demasiado fuerte. De hecho, los samaritanos los miraban como perros en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les pone como ejemplo un samaritano. Básicamente les estaba diciendo, el samaritano te dio el ejemplo siendo tu prójimo. Ahora ve tú y haz lo mismo. O sea, en pocas palabras, el prójimo nuestro es aquel que en cualquier momento dado, cuando hemos necesitado ayuda, ya sea que nos cae bien o nos caiga mal, le caemos bien o le caemos mal, nos ha brindado la ayuda y a ese tenemos que amar, como a nosotros mismos. Porque, ¿por qué nos damos nuestros gustos de comprarnos la ropita que nos queda bien bonito, ir a comer a donde vamos a comer, salimos a divertirnos de diferentes maneras? ¿Por qué? Porque nos aborrecemos. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué descansamos? Porque nos aborrecemos. O porque queremos cuidar nuestro cuerpo porque nos amamos. Pero necesitamos tener cuidado que el amor propio que tenemos no se convierta en egolatría y narcisismo, donde solo pienso en yo, solo yo, solo yo. Eso es narcisismo que puede involucionar a egolatría. Y esa es un declive moral. Debemos de tener mucho cuidado. Luego, a nuestros enemigos. Dice el Señor, debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a nuestros enemigos? Supongamos de que los que estamos aquí, todos nosotros que estamos aquí somos judíos de nacimiento, ¿verdad? Por poner un ejemplo, somos judíos de nacimiento. Esto es Israel. Y el 7 de octubre del año pasado entraron los palestinos a nuestra tierra, y de entre todos los que mataron, abusaron sexualmente, humillaron, torturaron, decapitaron, metieron niños vivos en el horno, hornos para cocer. Fue una barbaridad lo que hicieron. Y podemos decir nosotros, los amamos. Porque hermano, es indignante todo lo que este grupo terrorista hizo el 7 de octubre del año pasado a las 6 de la mañana. Es indignante. Para que las Naciones Unidas y todos aquellos que defienden la aparente paz digan que no sucedió o que el Estado de Israel no tiene derecho a defenderse. Hermano, más adelante dice ahí en mismo Isaías, hay de aquellos que le llaman bien a lo malo, que tienen las tinieblas por luz, le dicen dulce a lo agrio, que le cambiaron el significado a todo. Y si te das cuenta, no estamos hablando de política, pero esto es una agenda progre o woke, como se dice en inglés, que se está desarrollando. Todo esto viene siendo una agenda que se está desarrollando. Y a esta gente, al norte Israel tiene en el Líbano a Hezbollah, al este tiene a Irán, tiene a Siria, y al sur tiene a Yemen. Y todos esos grupos terroristas son más de 24 que anhelan su destrucción. Ahora imagínate, nosotros como israelitas que somos, la Biblia nos manda a amar a esta gente y a orar por ellos. ¿Cuántos pudiéramos decir, yo puedo hacer eso, hermano? Si a veces nosotros en calidad de seres humanos, cuando nos sentimos discriminados, nos hacemos los ofendidos y se nos olvida que nosotros también hemos discriminado. Tal vez tú podrás decir, no, yo no, hermano, yo no. Bueno, tú no, pero déjate pongo un ejemplo. Por ahí anda un grupo nacional de Sudamérica, ¿verdad? Para no decir nombres.
Y hay una que otra risita por ahí, así que ya lo identificaron a este grupo étnico de personas, para no decir Venezuela, ¿verdad? Y cualquier crimen y cualquier cosa que pasa, rápido, rápido. Yo he escuchado no solamente de personas que no son cristianas, sino que también cristianas, que rápido se van por esta gente, sin ni siquiera conocer. Cuando estaba en Afganistán me decía una persona, mira, todos los terroristas son musulmanes, pero no todos los musulmanes son terroristas, me decía. Ahora, con esto no estoy apoyando también una religión anticristiana, al contrario, es un simple ejemplo. Entonces, de la misma forma, nosotros hemos discriminado, hemos actuado de una manera racial en contra de un grupo, de un país, de personas, solamente porque por ahí se está vendiendo una agenda. Entonces, cuando nos sentimos humillados y discriminados, pegamos el grito en el cielo, pero cuando nosotros lo hacemos, ¿es justo entonces? ¿Y es correcto? Claro que no. Y tildamos a X candidato y a X persona de racistas, y nosotros no hemos hecho lo mismo. Amar a nuestro prójimo. A eso es a lo que la palabra nos invita. Y esta no es por imposición, es una exposición, es una invitación. Porque las bodas de Cordero se entran con invitación. Por eso decíamos, amar al Señor es fácil. Amarnos a nosotros mismos ya la tenemos hecha, pero al prójimo y a nuestros enemigos tenemos que amarlos también. Aunque sea el yerno, aunque sea la nuera, aunque sea la suegra, aunque sea el suegro, aunque sea el vecino, aunque sea la vecina, son nuestros prójimos. Amén. Tenemos que amarlos. Luego también el otro es la paz. Frutos de paz. Porque dice que el fruto del Espíritu es amor, es paz. Pero ¿qué entendemos nosotros por paz? Cuando nosotros pensamos en paz, ¿qué es lo que entendemos nosotros por paz? Estar así, la paz yo la entiendo así, qué sé yo, hermano, sentado bajo una palmera en Cabo San Lucas con un coquito bien rico viendo la playa al atardecer. Eso para mí es paz, ¿verdad? Qué bonito suena. Pero en sí la definición de paz lo podemos poner en 3 palabras: bienestar, tranquilidad y prosperidad. Amén. ¿Por qué? Porque nos damos bienestar, el sentirse bien, no solamente físicamente, sino también moralmente. Moralmente hablando, yo me siento bien porque no le hago daño a nadie, es lo que dice uno, ¿verdad? Pero dice Santiago que el que no ofende con lo que dice, el tal hombre es perfecto. Pero no hay quien ofenda con lo que dice, porque siempre la opinión de alguien va a herir los sentimientos de otro. Entonces nos damos cuenta, la paz, el bienestar, la tranquilidad y el dinero, ¿verdad? La prosperidad. Eso es lo que nosotros podemos tal vez ver de lo que es paz, porque nos damos cuenta que todo esto, paz también se puede referir como una unidad. Porque es que estamos hablando de tranquilidad, bienestar y prosperidad, unidos. Es una unidad que genera paz de pensamiento, de conciencia y de sentimiento. Amén. Genera paz de pensamiento y de sentimiento. Es una unidad. Eso es paz. Pero ¿a qué paz nos está enviando el Señor? ¿Qué paz es la que el Señor espera de nosotros? ¿Qué paz es la que el Señor está buscando de nosotros? Porque nos damos cuenta, el apóstol Pablo dice que llegó a cierta ciudad y empezó a predicar el evangelio, y por 2 horas y media estuvieron alborotados, gritando, dándole culto a una diosa de ese lugar. El evangelio no siempre va a traer la paz como la que el mundo da. Por eso dijo el Señor, la paz dejo, mi paz os doy. Hay 2 paces. O sea, no pases de que pásale y ya estás adentro, no. Hay 2 tipos de paz. La paz que da el mundo. ¿Qué es lo que tiene la paz que da el mundo? La paz que da el mundo tiene muchos escritos, tiene muchas cláusulas. La paz que da el mundo te da para recibir. Por eso dijo el Señor, la paz dejo, mi paz os doy. Y luego dice, no como la que el mundo da. Y luego dice que vamos a ser perseguidos y vamos a ser despreciados. Pero como se lo hicieron a Él y Él venció, y nos lo van a hacer a nosotros, y nosotros
debemos de vencer. No es de que vencimos, debemos de vencer. Porque una cosa que me llama la atención es que muchas personas, muchos cristianos, porque estamos hablando de cristianos, quieren la paz, pero cuando se sienten menospreciados porque alguien no apoya su manera cristocéntrica de pensar, como que ya se queda, ay, se ofendió. Bueno, no tanto así, mira, es que lo que pasa es que, y empieza uno a cambiar el evangelio por tal de no ofender a alguien y llevar la paz, llevar la fiesta en paz, como dicen, tener tranquilidad entre esa persona y uno mismo. Pero decíamos hace tiempo, si nuestra forma de vivir y el evangelio no ofende, sino que consiente y está de acuerdo con lo del mundo, no es un evangelio genuino. Porque el Señor trajo el evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que procuraban hacer con el Señor? Matarlo. Y luego, ¿qué dijo el Señor? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y eso hay que explicarlo también, a lo que se refería el Señor. Pero el Señor no cambió su evangelio, aunque esto le costó su vida. La paz. ¿Qué paz estamos buscando nosotros entonces? Porque ¿qué es lo que busca el mundo? Vamos ahí en 1 Tesalonicenses. Me das un fuerte amén cuando lo tengas así fuerte, fuerte. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Me dan un fuerte amén. Y la palabra del Señor dice, vamos a leer desde el 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Ahora, hermanitas lindas que están en este lugar, ¿cuántas de las que están aquí han dado a luz? Casi todas, ¿verdad? Y se pueden detener los dolores de parto. ¿Verdad que no? Por más que te pongan de inyecciones, yo he visto, pues, porque gracias a Dios, pues me ha dado 4 hijos. Por más de que te den y te den y te den y te den, no hay nada que pueda parar el dolor del parto. De que te va a doler, te va a doler. Y esa es una bendición que el Señor te dio. Amén. Digo, la bendición de tus hijos. Porque cuando los sacó del huerto les dijo, y con dolor darás a luz a tus hijos. Aumentaré tus dolores durante tu preñez. O sea, sí tuvo preñeces adentro del huerto. Porque si no, ¿cómo le dijo? Aumentaré tus dolores durante tu preñez. Si no había dado luz entonces, o si había dado luz. Entonces ahí es otro tema muy importante. Lo que me llama la atención, ok, no se puede detener, pero aquí nos está hablando de tiempos, porque dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos esperan al Señor como ladrón? No me diga amén, no me diga amén. Porque nosotros no esperamos al Señor como ladrón, porque el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Porque el ladrón roba de noche. Nosotros esperamos a Dios, a nuestro Señor Jesús, como el amado de las naciones, como el deseado. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. De esa manera es como nosotros esperamos al Señor. Entonces, esta es la paz del mundo. La paz del mundo que simplemente va a traer destrucción y tribulación. Pero la paz del Señor Jesucristo es aquella que en medio de luchas, en medio de pruebas, y aunque no entendemos lo que estemos pasando, sabemos que Él está con nosotros y que fiel es el que hizo la promesa y fiel es para cumplirla. Amén. Y no vamos a retroceder, porque esa es la palabra, y eso nos llama la atención, a mí también, ahí en Hebreos 12, porque vamos a ver la otra santidad que debemos, la otra paz que estamos buscando nosotros. Porque aquí la paz y seguridad, el mundo busca combinar paz y seguridad, una unidad de bienestar, tranquilidad, prosperidad, es la unidad más la paz. Y acabamos de ver que la paz y seguridad es lo que buscan los del mundo. Pero nosotros, Hebreos capítulo 12, versículo 13, 14, nos dice exactamente qué es lo que nosotros debemos de buscar, acompañados juntamente con la paz. Porque si los del mundo buscan paz y seguridad, entonces nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos de
en el 14, 12, 14 dice, seguid la paz con todos porque si no buscamos la santidad, si buscamos la santidad, ¿qué va a pasar? Vamos a ver al Señor, pero ¿y si no buscamos la santidad? Si no somos santos, si le damos rienda suelta a la carne, decimos hay que darle vuelo a la hilacha porque comamos y bebamos, que mañana moriremos, de todos modos estamos bajo la gracia. No convirtamos la gracia en nuestras excusas y mentalidades humanos en un libertinaje, porque eso nos va a separar de la santidad y no vamos a ver al Señor. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos la paz, busquemos la santidad si anhelamos ver al Señor. Si no, hermano, cada quien envuelve su propio paracaídas, que de todos modos la palabra se nos va a ser recordada en aquel día, dice la palabra. Vamos a ser recordados de todas nuestras obras, nuestros hechos y nuestras palabras. Entonces, la opción ahorita es tuya y mía. Si queremos buscar la paz y la santidad o buscar la paz y la seguridad económica, la seguridad material, la seguridad de tener que no nos haga falta nada en esta tierra, pero en lo espiritual estar siendo unos enanos desnutridos. Es responsabilidad de cada uno. Amén. Y no es regaño, sino es una invitación a que busquemos la paz y la santidad. Amén. ¿Por qué? Porque el tercer fruto es la fe. Vamos ahí adelantito en Hebreos 10, 36. Atrasito digo, ¿verdad? Ya estoy. En Hebreos 10, recordemos, estamos viendo el amor como fruto, la paz como fruto y la fe. Porque hablábamos en el discipulado, la fe como principio, la fe como fruto y la fe como un don. Nuestra fe debe de ir evolucionando, porque tenemos fe de atrio, fe del lugar santo y fe del lugar santísimo. Nuestra fe debe de crecer, pero ¿cómo va a crecer nuestra fe? Por medio de la palabra de Dios. Entonces ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La confianza que tenemos nosotros tiene recompensa básicamente, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hacer la voluntad, ¿qué? Lo que se me da la gana. La voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice Tesalonicenses? Que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Entonces, paz y santidad, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, amén. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero vosotros, o sea, todos los que estamos en este lugar, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Y dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y de qué manera podemos nosotros demostrar que en nuestra santidad tenemos fe? No dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre, dice mismo apóstol Pablo en Hebreos. ¿Por qué? Porque yo sé que asistiendo a la iglesia, dice Primera de Juan capítulo 1, asistiendo a la iglesia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan 1:5 en adelante. Pero ¿y si no venimos a la iglesia? Dice, cuando nos reunimos somos limpios del pecado. Pero ¿y si no venimos? Porque no debemos de confundir la sangre del Señor para redención y la sangre del Señor para limpieza. Totalmente diferente, porque sin la sangre del Señor Jesucristo no tenemos acceso al Padre. Pero también sin la sangre del Señor no nos limpiamos de pecado y no podemos pasar por al lugar santo, al lugar santísimo, a adorar al Padre, porque no hemos sido santificados. ¿Y cómo se santificaba los sacerdotes y el sumo sacerdote? En su casa, allá paseando en el Sinaí, allá por Galilea. Tenían que sacrificarse en el templo. Tenían que santificarse en el templo. Por eso decíamos el viernes, como decía el apóstol Pablo, yo anhelo que todos hablen en lenguas, pero ¿cómo puedo yo anhelar que todos hablemos en lenguas si no tenemos el mismo anhelo todos de congregarnos? Amén. Necesitamos esa fe, porque dice Hebreos 11:6, ahí adelantito, hablando con respecto a la fe. Pero sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Pero lo que pasa es que nosotros queremos recibir el galardón ya, porque estamos acostumbrados a ir a la cultura drive-thru, le digo yo. Porque pasas, pides en línea, dices, tengo una orden con el nombre X fulano. O pasa la ventanilla y ya te vas. Así fácil, ¿verdad? Pero el galardón en el Señor Jesucristo no lo recibimos. El galardón, el máximo galardón. Hasta el día en el cual seamos arrebatados, nuestras obras pasen por fuego para ser purificadas y luego recibir el galardón. Por eso el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Y si las obras de uno fueron con heno, hoja y hojarasca, dice que el tal será salvo, pero como por fuego. Lo relacionamos con el fuego 7 veces calentado de Daniel, donde pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Son 7 veces, son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Ese es el fuego que le toca que pasar. ¿Y cuántos están listos para eso? Nadie estamos listos. No fuimos diseñados para eso. Nosotros fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces vimos esos de los frutos, llevamos 3: amor, paz, fe y mansedumbre. Para la mansedumbre me gustaría que fuéramos ahí a Mateo 11:29. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. De hecho, acabamos de mencionar lo que Hebreos 5:22 dice, que uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, refiriéndose a la mansedumbre: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy y humilde de corazón. O sea, la mansedumbre va acompañada de humildad. Y humildad no es sinónimo de pobreza. Ay, hermano, qué humilde el hermano porque trae sus pantalones todos rotos, el zapato ya no tiene suela, hasta le siente el sabor al chicle cuando lo pisa el hermano. Miren, eso no es sinónimo de humildad. Eso es pobreza y puede llegar hasta sinónimo de miseria. La humildad de la que habla el Señor, nosotros sabemos cuál es esa humildad de la que habla el Señor. Amén. La humildad que tenemos de aceptar la palabra por muy dura o muy difícil que sea. La humildad que tenemos de reconocer cuando nos equivocamos y alguien nos llama la atención. La humildad que tenemos cuando hemos cometido un error y pedimos perdón. Cuando hemos cometido una injusticia y pedimos perdón. Esa es la humildad. No el tener el pantalón todo roto, porque de hecho ya están en moda los pantalones rotos y son más caros. No sé cómo le hacen, que me den la diferencia a mí. Yo les abro hoyos a los pantalones, digo yo, ¿verdad? Tengo mi negocio así, no se preocupe, también reportaré impuestos. Gloria a Dios. Y luego también en Mateo 5, vamos allá atrásito, porque vamos a ver qué es lo que le pasa a los que dan este fruto, a los que aprenden a ser mansos y humildes. Dice Mateo 5:8. Son llamados dichosos. Aquí dice bienaventurados, pero la palabra ahí 3 veces dichoso. Quiere decir, bienaventurados quiere decir 3 veces dichosos. Entonces, los mansos y humildes de corazón son 3 veces dichosos. ¿Por qué son mansos? La mansedumbre es un fruto que va acompañado de la humildad. Y es llamado 3 veces dichoso. ¿Por qué? Porque dice 5:8. 3 veces dichosos los del limpio corazón o los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Y sin santidad nadie verá a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el Señor habló por medio del apóstol Juan diciendo, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves y no puedes amar al hermano, a la hermana, al prójimo, a tu enemigo que sí lo ves? No se puede. Entonces ahora surge la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo levanto la mano, hermano, porque mire, yo puro cienes aquí ahorita en el amor, en la paz, en la fe y en la mansedumbre? Puro cienes, hermano. No hay ninguno de nosotros. No hay. No hay. Y son frutos del Espíritu que deben de haber en nosotros. Son frutos. Ahora te recuerdo, el Señor, ¿qué le dijo a la higuera cuando pasó y no halló fruto en ella?
Le dijo que nadie nunca más vuelva a comer frutos de ti. Eso fue todo lo que le dijo. Y al día siguiente se secó. Nosotros somos las ramas, somos los pámpanos. Y debemos de dar frutos, no silvestres, porque lo silvestre nos habla de lo terrenal. Lo silvestre es lo terrenal. Y las uvas que el dueño de la vid anhela y espera encontrar son de acuerdo a la semilla que él plantó. Por eso el Señor me ha inquietado en los últimos servicios, desde que Él nos permitió ministrar la palabra en este lugar, buscar la santidad, busquemos el amor, busquemos la paz. Si haces una recopilación de las prédicas, nos está hablando el Señor de la misma manera y de la misma forma, de un crecimiento espiritual, porque aquel que da frutos está creciendo. La misma palabra dice, el que da fruto es podado para dar más frutos. ¿Por qué? Porque su rama sigue creciendo, sigue estrechándose y sigue dando más y más y más frutos. ¿Cuántos en Baja California y camino a Álamos, donde es mi esposa, hay viñedos? Y lo que me llama la atención es que el viñedo es la ramita así y la ponen en una estaca. ¿Sí lo han visto? ¿Y en qué fue puesto nuestro Señor Jesucristo? En un madero. ¿Y hacia dónde se extienden las ramas? Hacia los lados solamente. Y en medio tienen un pasillo. Y se van todas las vides a lo largo. Y están dando fruto, fruto, fruto. Si nosotros somos las ramas, permanezcamos en el Señor, demos frutos, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Analicemos nuestro corazón. Buscad la paz. Básicamente, no andemos donde nadie nos llama. No solamente eso, sino busquemos la paz de acuerdo al Evangelio. Porque eso es déjalo en paz, dicen los del mundo. Pero la paz que la Biblia, nosotros debemos de guiarnos por lo que la Biblia nos enseña que es paz. Toda la cultura del reino, toda la constitución está escrita aquí. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Nombra el país que quieres, que más te guste. Tiene una constitución, tiene culturas. El reino tiene constitución que fue firmada con sangre, con la sangre de un cordero limpio y sin mancha, a la cual nosotros podemos entrar. Pero necesitamos adoptar la cultura del reino. Demos frutos, demos frutos, frutos, fructifiquemos, porque eso fue lo primero que el Señor le dijo a la creación en 1:27 de Génesis. Fructifíquense, multiplíquense y dominen la tierra. Pero hoy en día todos queremos multiplicarnos y dominar sin ni siquiera dar frutos primero. Demos frutos en el Señor para luego dominarnos a nosotros mismos y después multiplicarnos. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí en tu lugar y digámosle al Señor hoy en esta mañana: Señor, yo quiero ver tu rostro. Señor, yo quiero ver tu rostro y contemplar tu hermosura. Yo quiero ser esa rama que permanece en ti, la vid verdadera, y da frutos dulces, frutos agradables, frutos de labios que confiesan tu nombre, frutos de arrepentimiento, frutos de amor, de paz, de paciencia, de bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, justicia. Yo quiero dar frutos en ti. Yo no quiero vivir mi vida de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo al mover que se está llevando a cabo en el mundo o las redes sociales. Yo quiero tener frutos dignos para poder levantar mi voz y decir: descienda mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Que hayan dulces frutos
que los frutos que lleguen a tu paladar sean dulces, sean jugosos, sean agradables. Que los frutos que yo esté dando sean de acuerdo a lo que tu palabra me enseña que debo de ser, que debo de dar. Señor, hoy en esta preciosa mañana venimos como pueblo, venimos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No diciendo, Señor, descienda mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Dolor en nuestro corazón lo podemos decir, Señor. Lo decimos con dolor en nuestro corazón. Escudriñamos nuestros caminos, Señor, y nos damos cuenta, nos falta demasiado todavía para poder tan siquiera decir, descienda mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Pero sabemos que aquel que formó la tierra, aquel que con el poder de la palabra de su boca dijo que hayan frutos, que habrán árboles frutales en la tierra y que cada uno de ellos dé frutos y dé semilla de acuerdo a su fruto, es el mismo que puede cambiarnos. Puede cambiarnos. Habla, oh Señor, palabras de amor y de misericordia. Y hoy podemos decir como la tsunamita, si Él me besara con besos de su boca, sabiendo, Señor, que anhelamos pedir que la palabra que salga de tus labios sea el declarar que demos fruto y fruto agradable. Y nosotros trabajar, Señor, trabajar en nuestra paciencia. Cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando seamos puestos en el lagar para probar los frutos de nosotros, la paciencia, la paz, el amor, la benignidad, la justicia, el dominio propio, cada uno de los frutos, cuando seamos puestos en el lagar para sacar y exprimir ese jugo, Señor, pueda ser dulce, pueda ser agradable, que podamos pasar por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas, sabiendo que generan paciencia, y esta paciencia es una esperanza, y que esta esperanza no avergüenza, Señor. Te suplicamos que en el nombre de Jesús nosotros podamos dar esos frutos que tú anhelas y esperas de nosotros, que al ser puestos en el lagar no nos quejemos, que al ser puestos en el lagar no atribuyamos a ti despropósitos, que no, Señor, no culpemos a nadie, sino que levantemos nuestros ojos a los montes preguntando cuál es tu propósito, sabiendo que del monte de Sión viene nuestro socorro y que tú no envías pruebas a nosotros que no podamos sobrellevar, y que cada una de estas es para probarnos, para ponernos a prueba, maravilloso Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús, ayúdanos a fructificar, ayúdanos, Señor, a desarrollarnos, ayúdanos a crecer y ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos. Señor, tu palabra ha sido expuesta hoy en esta mañana, sabiendo que desde ya cumple el propósito por el cual es enviada. En el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar es implantada y es puesta, Señor, sabiendo que va a dar frutos agradables a ti. Señor, te pedimos hoy en esta mañana también que nos lleves con paz, con alegría. Bendecimos a este pueblo y lo despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Guíalos, acompáñalos, guárdalos. Que estés tú, Señor, como la gallina juntando a sus polluelos, haciendo sombra sobre cada uno de ellos, a las alas, al abrigo del Altísimo, las alas del Omnipotente. Te suplicamos, Señor, que los bendigas y toda obra de su mano sea prosperado el inicio de semana, Señor, y que den un testimonio genuino tuyo, Señor, a aquellos que no te conocen.